Hola, buenas tardes. Este es el diseño de un dispositivo para la generación de energía eléctrica. Y bueno, soy Fátima, Marcela y Alicia. Y bueno, actualmente se buscan alternativas para energía que no sean que no impacten al ambiente de forma negativa. Tenemos distintos tipos de energía como la eólica, la solar, la geotérmica o la energía electroquímica. Y el objetivo fue, durante estas 5 semanas, desarrollar una batería con materia orgánica que fuera capaz de encender una serie de LEDs y también medir el comportamiento de un capacitor de forma teórica y práctica y experimental. Tenemos que empezar sabiendo que es una batería electroquímica. Es un dispositivo que genera electricidad a través de una reacción espontánea, en este caso una redox, que vamos a hablar más adelante cuál fue, en donde existe una transferencia de electrones desde un ánodo, que es el que pierde electrones, a un cátodo, que es el que los gana. Entonces, la corriente eléctrica fluirá a través del ánodo y el cátodo, ya que hay una diferencia potencial entre los dos electrodos. Y también vamos a ver qué es un capacitor, porque después vamos a ver su comportamiento. Es diferente a una pila y a una batería porque este no genera energía, sino que solamente la almacena, entonces se puede cargar y descargar. Ok, usamos dos experimentos. Uno fue con una pila orgánica y otro fue con un circuito RC. Para la pila orgánica usamos 5 limones, cables caimán, 3 LEDs, láminas de cobre y láminas de magnesio, al igual que un multímetro. Y para el circuito se usó un capacitor de 1000 microfaradios, resistencia de 15 kiloohms, 2 pilas 1.5 volts, portapilas, protobor y cable para protobor y multímetro. Ok, durante el primer paso o la primera sesión de laboratorio, lo que hicimos fue utilizar 2 limones, los partimos a la mitad y colocamos zinc y magnesio sólido. Zinc y cobre sólido. Y bueno, conectamos los cables caimán y el LED. El problema fue que no alcanzamos el voltaje necesario para poder encender el LED, ya que solo tuvimos 0.99 volts. Entonces esta prueba no fue útil y se tuvieron que buscar formas para lograr el objetivo. Se volvió a hacer el experimento, pero ahora sustituimos el zinc por el magnesio. Y aquí ya con el magnesio se pudo conectar 3 LEDs y se obtuvo un voltaje de 7.91 que durara aproximadamente 5 minutos. La parte 3 fue el circuito del protobor, que fue la construcción con el capacitor y medir la fuente de voltaje, y fue un circuito en serie. Bueno, este fue el código de MATLAB que se utilizó y lo primero fue establecer los parámetros. Nuestra resistencia de 1500 ohms, el capacitor de 0.001 farads y el voltaje que obtuvimos al medir fue de 3.05 volts. Y bueno, aquí tenemos cómo se ve el tiempo, la corriente, la carga cuando se está cargando el capacitor y en descarga, y ya todo lo demás son las instrucciones que lleva a cabo MATLAB para poder graficar. Estas son nuestras gráficas. Aquí podemos ver estas son las gráficas que hicimos con los datos experimentales cuando armamos nuestro circuito RC. Y estas son los tipos. Déjenme explicar qué representa cada una. Ambas representan esta representa el voltaje, esta la carga, pero en ambas podemos ver que incrementa de manera exponencial cuando se carga. Cuando se descarga, que está en la siguiente diapositiva, podemos ver que disminuye igual de manera exponencial. Como había mencionado, aquí por accidente en la carga no empezamos a capturar datos desde el segundo cero. Cuando empezamos a capturar ya habían pasado unos 2 segundos, pero igual podemos observar que se mantuvo la forma exponencial, aquí, que se mantuvo la misma forma exponencial, y pues ambos están basados el modelo de MATLAB está basado en base a todos los datos, en todas las especificaciones de este. Bueno, aquí podemos ver cómo ya funcionó nuestra pila con los 5 limones, nuestras 5 celdas, y que sí, los 3 LEDs sí encendieron. Ok, estos fueron los resultados obtenidos de la pila, que fueron el número de celdas utilizadas fueron 5, fueron los limones,
El cátodo, que fue igual 5, fue las láminas de cobre, y el ánodo, que igual fueron 5, que fueron las láminas de magnesio. Y las características que tuvo cada parte de la pila fue que por cada celda su voltaje fuera de 1.48, su corriente fue de 0.1, y los desprendidos fueron con los 5 celdas, fueron de 3 LED durante 5.14 minutos. El voltaje total de todo el circuito fue 7.91 volts, su corriente fue de 0.1 y el color de LED fue amarillo. ¿Y por qué se usó en serie? Porque es más, o sea, en el circuito de serie la corriente, que es el flujo de los iones, es igual, y el voltaje es con la fuerza con la que salen muchos iones. Bueno, y ahora, ¿por qué funciona esto? Resulta que el limón tiene ácido cítrico, que es un electrolito natural. Esto significa que tiene iones libres que pueden conducir electricidad. Entonces, eso significa que lo pudimos haber intentado con más cosas, y de hecho lo hicimos, intentamos con agua salada, con papas, así. Entonces se puede hacer con más cosas. Y sobre los electrodos, nosotros escogimos primero el cobre y el zinc. Y estos son relevantes porque terminan afectando como el rendimiento de la batería. Entonces nos dimos cuenta que cuando los cambiamos es que ahora sí agarró un voltaje más alto, y también al aumentar la cantidad de celdas también aumentó la cantidad de voltaje. Y esta es la reacción redox que básicamente logra todo esto. Es una reacción química en la que el magnesio, que era el ánodo, le estaba pasando electrones y perdiendo electrones al cobre, que era el cátodo, y entonces estos electrones viajaban hacia el cobre y el cobre los aceptaba. Entonces este flujo de electrones era lo que hacía posible que hubiera corriente y que pudieran encender los LEDs. Y pues la discusión es si era lo que esperábamos, y la verdad sí, porque pese a que empieza en 1.05, aún así se ve como la curvita, y en MATLAB utilizamos esta fórmula para hacer el código, y nos percatamos que esta fórmula tiene que exponencial, y pues estábamos conscientes de que tenía que salir una curva exponencial, porque si no, no tendría sentido. Las conclusiones. Bueno, del experimento de la parte de hacer la batería orgánica, vimos que a pesar del primer experimento y que la verdad nos falló por mucho, en la segunda, con todos los cambios que realizamos, al final terminó cumpliendo su objetivo y pasando por un poco. También en el lado del análisis de la carga y la descarga de un circuito RC, también pudimos ver que, como mencionó la compañera, se cumplía la condición, bueno, no la condición, pero se cumplió el hecho de que fuera una función exponencial, en la que cuando cargaba aumentara el voltaje, y cuando bajara, cuando se descargara, se creciera el voltaje, igual de manera exponencial.